Ustedes aquí. Bueno, en el marco de los festejos del Bicentenario hay una deuda no saldada desde hace unos cuantos años, desde 1812. Juan José Castelli muere el 12 de octubre de 1812 y tiene un opaco velatorio y entierro en este lugar, prácticamente desconociendo la importancia superlativa que tuvo en la Revolución de Mayo. No hay ni siquiera una mención en su tumba. Entonces nosotros, por expresas instrucciones de la Presidencia, el secretario general de la Presidencia Parril y yo, lo que venimos hoy es a traer esa placa, porque no la podemos colocar porque está en plena reparación. Entendemos que hacia fin de año va a estar culminada las obras y va a poder colocarse esa placa. Pero Castelli tuvo una importancia superlativa, no solamente fue el orador de la Revolución, un hombre brillante que tuvo la capacidad de dar vuelta prácticamente las decisiones del momento, primo de Belgrano, con los mismos idearios, un hombre que había entramado una amistad personal con Moreno y que había logrado a través de su pensamiento imponer una propuesta política distinta, tratando de trastocar esa relación en primero con la situación real que vivía España, donde el primer gobierno patrio no dejaba de pensar en su rey Fernando VII y lo que estaba sucediendo con la infanta Carlota y la Junta de Sevilla. Por entonces Fernando VII, que había tomado el poder abdicando su padre Carlos IV, se encontraba España bajo el mando de José Bonaparte, con lo cual la situación del momento era muy particular y solo los lúcidos eran capaces de verlos y quienes tenían contacto para poder traducir lo que estaba sucediendo en esos lugares, y que no habiendo un rey que tuviera la potestad de dirigir los destinos de las colonias, entre comillas, ese poder residía pura y exclusivamente en el pueblo. Tuvo una visión muy fácil para comprender en el 2010, pero no para comprender en 1810. Entonces, ese hombre que después fue representante de la primera junta en el ejército del norte del Alto Perú, que tuvo que pasar por situaciones muy particulares, la batalla de Huaki, llevado a juicio por esa situación y donde se ventilaron no problemas militares ni problemas de confrontación de guerra propiamente dicho, sino sus problemas personales o cosas por el estilo, nunca tuvo una reparación histórica que nosotros creemos que a 200 años de del primer gobierno patrio había una necesidad de hacerlo y entendemos que este es el momento. Entonces por eso venimos hoy a traer la placa, digamos, de alguna manera y a presentarnos ante las autoridades de esta casa jesuítica y que ha cobijado sus restos desde hace 200 o 198 años y cumplir a fin de año, cuando esté terminada, con que haya una placa que reconozca a este hombre tan importante en la Revolución de Mayo. Doctor, ¿qué valores resalta Juan José Castelli de su función como parte de este gobierno? Tiene importancia no solamente a partir de la presencia del primer gobierno patrio, tiene importancia para llegar hacia el primer gobierno patrio, porque el 22 de mayo, hoy 200 años, en el primer Cabildo Abierto, la idea no era precisamente la de un gobierno de esta característica, la idea era conseguir que Cisneros dejara su condición de virrey, pero armar una junta donde Cisneros presidiera esa junta, donde estuviera el obispo, que era en definitiva representación de España, y un comerciante muy reconocido también como justa representación de España, y la presencia de Castelli se iba a licuar, no iba a existir un gobierno de las características de las que le estoy mencionando. Lo que se ha logrado, o se logró en aquel momento por la insistencia de hombres de esa talla, de Belgrano, insisto, que era primo de Castelli, de Moreno, que eran sus grandes amigos, y de otros que vieron con claridad lo que estaba sucediendo, era que no habiendo un poder de un rey, como era el caso de Fernando VII, y por eso no es independencia la que festejamos, sino el primer gobierno patrio, el poder lo tenían que temar los propios, y bueno, un hombre sí lo presidió, que era Cornelio Saavedra. Hubo 6 criollos, por llamarle de alguna manera, con sus 2 secretarios, Moreno y Paso, con Manuel Alberti, que era un cura, con la cual la iglesia estuvo presente Miguel de Ascuélaga, Juan José Castelli y Manuel Belgrano, y 2 catalanes que eran Juan Larrea y Domingo Mateu, con lo cual una importancia muy grande antes de la Revolución para llegar a la misma, y después de la Revolución como el gran orador y marcador del rumbo que tenía que tener esa propuesta de gobierno que diera el comienzo a la vida de los argentinos. El centenario fue un reflejo de la sociedad elitista que existía en ese momento. Ustedes tienen en su gestión ahora unos festejos que comenzaron ayer y que buscan una mirada más federal. ¿Qué comentario, qué postura puede dar? Es que yo no concibo la vida de otra manera que no sea a través de una visión federal.
Aquí tenemos a un ilustre escritor que ha escrito varios libros al respecto, y cuando él habla de los caudillos federales, que me he tomado el trabajo de leerlo en este verano, hace una descripción acabada de por qué existieron, y existieron porque era la necesidad de que existieran, eran los que fueron capaces de levantar la cabeza por encima de los otros para poner en justo lugar el espacio que estos 2.780.400 kilómetros cuadrados que tiene hoy la superficie argentina tuvieran la misma representación que el puerto. Fíjese cuánta sangre se derramó para poder llegar a compartir los beneficios que el puerto significaban, y sin embargo esta presidenta hoy le está coparticipando una parte de los derechos de exportación. Tanta sangre derramada para que viniera una mujer 200 años después a darles lo que las provincias reclamaron para sí durante tanto tiempo. Ministro, hablando de hoy, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires insiste con invitar... No lo tome mal, es un tema terminado, hemos dado las explicaciones más que suficientes, es un tema terminado para nosotros. Más allá de las argumentaciones, la clase política está dividida en los festejos del Bicentenario. Yo siempre cuento una historia que me tocó a mí en lo personal como lector compulsivo. Valerio Manfredi define la vida de Alejandro, y cuando dice, él insiste que Alejandro, que era macedonio, fue educado por otro macedonio, que Aristóteles no era griego, era macedonio, pero educado como los griegos, y Alejandro sostenía por qué tenía que educarse en esas condiciones, donde siempre habría discusiones, fuertes enfrentamientos, gritos y qué sé yo, y le decía Aristóteles a Alejandro, porque eso es ser libre. No le tengan miedo al ruido de la democracia, es buenísimo, es lindísimo el ruido de la democracia, porque podemos discutir y porque te dice lo que se le antoja y nadie le va a poder decir que no lo diga. Cuando había mucho silencio era porque otros nos mandaban, no tenían poder legítimo, no estaban votados por la voluntad popular y mataron a todos los que se les antojó y nadie pudo levantar la voz. Entonces reivindiquemos el ruido de la democracia, que es lindo. Yo me siento muy cómodo en él. Gracias. Gracias, señor. Las causas. ¿Cómo no? Y Virginia también, es la rectora del Colegio Nacional de Buenos Aires. Podíamos llegar, parecía que después de 198 Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a todos. Queremos destacar que con la presencia del doctor Oscar Parrilli, el señor subsecretario general de la Presidencia de la Nación, doctor Gustavo López, el señor historiador Mario Pacho O'Donnell, el párroco de la Iglesia San Ignacio de Loyola, presbítero Francisco Baigorria, y demás saca en homenaje al vocal de la primera Junta de Gobierno, Juan José Castelli, con motivo de la celebración del Bicentenario.